Bien, muy buenas tardes a todos. Tengan una cálida bienvenida a esta conferencia virtual Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Desde nuestra sociedad científica, nuestra casa de estudios Unifrance El Alto, agradecemos de antemano su participación al evento de hoy, para lo cual, por favor, les pido que en el en todo el tiempo de la videoconferencia recuerden desactivar su audio para no interrumpir a la conferencia. También, si tienen alguna duda o pregunta en relación a la ponencia, por favor escríbanlas en el chat de Zoom, ya que al final vamos a proceder a la fase de preguntas donde nuestro ponente va a responder las preguntas que tengan. También se les recuerda que al final de la ponencia se les mandará un link de asistencia, en cuyo link estará tanto la asistencia como el test que se está enviando para que ustedes sean acreedores del certificado. También mencionarles que para ser acreedores de este certificado tienen que obtener una nota igual a 70 o mayor al 70%. Hoy hablaremos de un tema muy importante que es el uso indebido de drogas. Esta ponencia será dada por el doctor Juan Pablo Calle Cora, licenciado de medicina, especialidad en psiquiatría, diplomados en ciencias forenses, diplomado en diabetología, al igual que docente Unifrance sede El Alto. Sin más que decir, le cedo la palabra al ponente, doctor Juan Pablo Calle Cora. Bueno, muy buenas tardes a todo el público presente. En primer lugar, agradecido por esta invitación. Realmente los temas que tocan en este comité y sociedad científica son muy importantes y de hecho nos va a ayudar mucho a nosotros como estudiantes y no solo como estudiantes, sino también como personas en general. Bien. Agradecido antemano al Comité SOCEM de Unifrance, además al Comité de Salud Pública SOCPM, y a la licenciada Burgoa Romero también, y a todos aquellos que están detrás y de forma anónima haciendo posible que este tipo de actividades se lleven a cargo y que todos ustedes también estén partícipes y se enriquezcan con estos temas pequeños, pero vale la pena decir que son importantes en nuestro medio. Bien. Dicho esto, vamos a empezar con esta pequeña disertación. Hacerles entender que este Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido de Tráfico e Ilícito de Drogas es ya una iniciativa que ha nacido hace muchos años atrás, en 1987. Entonces, sin preámbulos, vamos a hablar un poquito de los antecedentes. Fíjense que ya ha pasado más de 40 años en realidad cuando ha iniciado esta iniciativa. ¿Con qué fin? El fin es el poder disminuir el consumo de drogas y el tráfico de drogas que en cualquier país se está presente, ¿ya? Y en los últimos años esto ha aumentado de una manera considerable, tanto que muchas veces es difícil poder cuantificarlos. Vale decir que si encontramos artículos sobre estadísticas de consumos de drogas y otros, estos realmente han aumentado de una manera muy significativa en estos últimos años. Entonces, vale decir que esto ya tiene mucho tiempo en marcha y es importante que nosotros como atención en salud, estudiantes y población en general, sepamos que existe este día para poder informar, educar y, por qué no así, incentivar a las personas al no uso de este tipo de sustancias y drogas, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hay antecedentes de consumo de drogas a nivel mundial. Por tanto, ya cuando hablamos nosotros a nivel mundial, estamos hablando ya de millones de personas. Y fíjense que en el planeta, en el mundo, el 5.5% el 2017 tiene una consideración importante de el consumo de drogas. Vale decir que si multiplicamos los millones de una población total en todo el mundo, estamos hablando también de millones de consumidores, ¿ya? Lo interesante es que en la mayoría
están entre los 15 y 64 años que ya han consumido alguna vez en su vida en el último año. O sea, quiere decir que no necesariamente uno tiene que estar en adicción para poder mencionar que sí o no estamos usando una sustancia. Entre las más usadas a nivel mundial están los cannabis, por ejemplo, la marihuana, que es el más utilizado. Le sigue los opioides, las anfetaminas y otras más drogas de síntesis que las vamos a ir viendo de a poquito y mencionándolas en el transcurso de la exposición. ¿Ya? Bien. En el diario, en la sección de sociedad, por ejemplo, que es un diario nacional, hacía también una encuesta muy interesante o publicaban una encuesta muy interesante sobre el consumo de droga en América del Sur, o sea, algo más cercano a lo nuestro, más hablando fuera de lo que es los antecedentes mundiales. Y fíjense en esto que es bien interesante, que los estimulantes y los alucinógenos y los receptores agonistas de los cannabinoides, y estamos hablando nuevamente de la marihuana, han aumentado en los últimos años a nivel de Latinoamérica y son estudios que lo han hecho en el 2019, por ejemplo. Entonces, si esto está sucediendo en América Latina, ¿qué estará pasando en nuestro medio? Fíjense que hay también esta diapositiva, me encanta mostrarla porque es antigua, no lo voy a negar, que es del 2013, no se ha vuelto a publicar una actualización al mismo, pero vale la pena observarlo. Aquí ya está hablando un poquito más de nuestro medio, que es La Paz, Bolivia, entonces en general Bolivia, y no olvidemos que en otros países también tienen sus estadísticas y sus niveles para poder porcentuar cuánto ha aumentado el consumo de drogas. Fíjense que aquí en la ciudad de La Paz, en nuestro medio, Bien, mil disculpas. Entonces, en La Paz, la marihuana es una de las sustancias más consumidas en nuestro medio a nivel de La Paz. Hay una bonita discriminación en el sentido de que Santa Cruz, en el nivel de la ciudad, es la cocaína la que más lo consumen. Entonces, fíjense que esto está yendo de aumento. Si esto es del 2013, imagínense cuánto habrá aumentado en estos últimos años. Y aquí también nos muestra 3 regiones o 3 departamentos donde más se consumen las diferentes sustancias. Y ahí está, en primer lugar, La Paz con la marihuana, fíjense, cocaína, Santa Cruz y Chuquisaca, la pasta base. La pasta base no es nada menos que un químico similar a la cocaína, pero de menor calidad, pero es más potente en ese sentido. Ahora, vamos a hablar algo bien interesante, que habían habido drogas ilícitas, o sea, aquellas que no se pueden comercializar en ningún tipo de situaciones, pero hay otras drogas llamadas lícitas, ¿ya? Entre ellos tenemos el tabaco, que se lo puede encontrar en cualquier lugar, los estimulantes o benzodiazepinas que están están recetadas bajo receta archivada, pero que tienen que ser cuidadosamente manejados, ¿verdad? Entonces tenemos también el alcohol, por si acaso, el alcohol que se lo puede encontrar al frente de nuestras casas de cualquier población en general, porque es una sustancia que se vende de forma libre. Hay recomendaciones de no vender a menores de 18 años que muchas veces se escapa del control de las autoridades. Entonces, vale la pena aquí también incentivar que este tipo de situaciones y este tipo de luchas contra el consumo de drogas y sustancias ilícitas no solamente son responsabilidades de las autoridades, sino también de uno mismo como ciudadano, ¿ya? Entonces, antes de entrar al tema como tal, es bien importante poder conocer algunos conceptos. Estos conceptos nos van a ayudar a entender algunas terminologías que generalmente se manejan en el consumo de sustancias. Por ejemplo, vamos a mencionar la palabra traficar. Cuando nosotros buscamos en el diccionario este significado, fíjense lo que dice ahí, es comerciar, negociar con dinero o mercaderías. Y en otro sentido también nos muestra que se da referencia a la circulación, a movimiento de personas, mercaderías, etcétera. O sea, está hablando de movimiento. Sin embargo, esta palabra de traficar tiene una connotación de ilegalidad, porque cuando nosotros hablamos de movimiento de personas, por ejemplo, lo que se nos viene a la mente son personas circulando, o decir movimiento de vehículos, nosotros vamos a pensar que son movimientos que están caminando en un camino normal, pero
Si nosotros usamos el término traficar, ya tiene otra connotación. Por ejemplo, tráfico de personas. Como que ya no vamos a imaginarnos nosotros que hay un movimiento de personas, sino ya vamos a empezar a pensar de trata y tráfico de personas. Y lo mismo, tráfico de sustancias, que ya vamos a empezar a hablar ya no de medicamentos, sino de cocaína, droga, narcotráfico y todas esas cosas que se pueden ver dentro de lo que es el negocio y del narcotráfico, ¿ya? Entonces, vale la pena dar esa connotación de la palabra traficar en relación a otras como movimientos, circulación y otros. Bien, una vez que ya hemos conocido esta palabra de tráfico, es importante saber qué es una droga, porque al final nosotros siempre que hablamos de drogas, se nos mete a la cabeza imágenes de inyecciones, de drogas, armas, etcétera, etcétera. Sin embargo, vale la pena indicar que droga es toda sustancia que introducida en un organismo vivo, ojo, esto es bien importante porque tiene que ser un organismo vivo, ¿verdad? Para que pueda modificar una o varias de sus funciones. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a notar que hasta un simple paracetamol cumple esta definición por la OMS. Bien, si nosotros buscamos otras definiciones de drogas, vamos a encontrar un montón de definiciones. Es por eso que en la actualidad la OMS ha realizado una unificación sobre la definición de droga. ¿Por qué? Porque el médico en general, y no solamente el médico, odontólogos, por ejemplo, y otros trabajadores en salud, prescriben drogas, ¿sí? Entonces, al prescribir nosotros drogas, ¿acaso no nos metemos dentro de este movimiento o tráfico de sustancias? Exacto, ahí estamos ya metidos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para evitar o discriminar estos dos rubros, porque la función del médico no es empujar a la drogadicción a las personas, sino que utilizar las sustancias para poder equilibrar nuevamente la homeostasis de un ser humano o resolver el problema de salud que tiene. Es por eso que la OMS ha buscado el término de abuso de una sustancia, llamado también abuso de drogas. O sea, droga es una cosa y abuso junto con la palabra droga tiene ya otra connotación. Entonces, ¿qué es? Es el uso en cantidades o métodos que son perjudiciales para uno mismo u otra persona. Y generalmente este tipo de situaciones se dan sin una supervisión médica, ¿ya? Entonces, aquí el término de sustancia, que vamos a meternos un poquito más a bioquímica, va a englobar al principio activo o droga de un fármaco cualquier sustancia en el aspecto. Bien, entonces, ya estamos conociendo nosotros qué es traficar y qué es droga también. Ojo, en nuestro medio existe una droguería bastante importante, por ejemplo, Droguería Inti. ¿Por qué lo pone el término droguería? Porque elabora medicamentos o fármacos que utilizados de una forma adecuada va a permitir recuperar la salud de una persona, que esa es la función del médico. En relación a lo que vamos a ver en el narcotráfico, que ahí ya no hay una búsqueda de qué, de la recuperación de la salud de una persona, ¿no? Y vale discriminar eso. Bien, entonces, ya viendo esto, nosotros tenemos que entender que hay diferentes tipos de sustancias y según la bibliografía que encontremos, se las puede clasificar de muchas formas. Este gráfico me agrada mucho porque sencillamente lo clasifica en tres grandes grupos, que están los depresores, los estimulantes y los perturbadores o alucinógenos, vamos a poner, o los que alteran la percepción o la sensopercepción. Fíjense que entre las depresoras está el alcohol, pero nota, vamos a hacer una aclaración bien importante. Estas drogas como el opio, los ansiolíticos que entran las benzodiazepinas, los hipnóticos que pueden entrar los fenobarbitales y otros, vamos a entender que son depresoras del sistema nervioso central. Entonces, todas las sustancias que nosotros vamos a ir viendo, conociendo o escuchando dentro del término de abuso de drogas, son aquellos que van a actuar en el sistema nervioso central. ¿De qué manera?
deprimiéndolas, o sea, apagándolas. O pueden activarlas, como cuáles, las anfetaminas, por ejemplo, la cocaína, está el speed, la nicotina, y fíjense que aquí también entra la cafeína. Ojo, tema bastante discutido porque el café es uno de los productos que más se consume, al menos en las regiones cafetaleras de cada país. Está el té, incluso el chocolate, como la teobromina. Entre otros perturbadores o alucinógenos, lo podríamos poner así, está el ácido lisérgico, por ejemplo, está la mescalina, el hachís, la marihuana, ojo, y no olvidemos que esta marihuana en los últimos tiempos ha aumentado su consumo en la población juvenil y adultos mayores. Y fíjense, ahí están también los estimulantes. Siempre que nosotros vayamos a buscar tipos de sustancias, hay que entender que se las puede clasificar de diferentes maneras, ¿ya? Bien, una vez que ya conocemos la palabra traficar, qué es una droga, qué es droga de abuso, cuántos tipos hay, porque incluso hay más, vamos a conocer un poquito las vías de consumo. Y esto a nosotros nos tiene que importar como futuros médicos, si somos estudiantes de medicina o como población en general, para poder reconocer las diferentes vías de administración. Y fíjense, ahí tenemos la primera, que es la fumada, ¿verdad? Como un cigarrillo, la misma marihuana, por ejemplo, tiene un efecto más rápido si se lo fuma que si se lo comiese por vía oral, ¿ya? Tenemos por vía oral, obviamente dicha, o sea, tabletas como las anfetaminas o drogas de síntesis y otros. Y la famosa aspirada, o sea, vale decir, esnifar, echarse o aspirarse una línea, he escuchado esos términos también, la cocaína entre los más utilizados. Sin embargo, la cocaína también puede ser utilizada de forma intravenosa. Entre otras formas de administración, tenemos la inhalada, como los pegamentos, ahí está la clefa, el thinner, algunos perfumes compuestos con hidrocarburos, etcétera, ¿verdad? Y la más común y la que más se ve son las inyectadas, como la heroína, la misma cocaína, están muchas otras drogas de síntesis que introducidas de forma endovenosa tienen efectos mayores y más deseados por el paciente. Entre otras formas podemos tener la intradérmica, o sea, vale decir como esos famosos parches de nicotina. También la piel sirve como una vía de administración para el consumo de una sustancia. Esta última más para poder usarlo de una forma terapéutica, ya que las que hemos mencionado son una forma utilizada por la misma persona para poder consumir una sustancia. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a entender un poquito qué es lo que provocan en general las sustancias en este sentido. Ven, vamos a ver. En general, a dosis pequeñas, eso hay que entender muy bien, que todas las sustancias consumidas de forma ilegal las hacen a dosis pequeñas. Entonces, esas dosis pequeñas hacen que se libere bastante endorfinas en nuestro organismo, vale decir, provoca una sensación de euforia. ¿Qué es la euforia? Vamos a nosotros a entender que euforia es un estado más elevado, más allá de lo que es la felicidad. Vale decir, alguna vez nosotros, como seres humanos sin necesidad de una droga, hemos experimentado la euforia. ¿En qué momento? Cuando el equipo de fútbol, por ejemplo, mete un gol, ¿saltamos de alegría o no saltamos? Claro que sí saltamos. Si aprobamos un examen importante, ¿qué nos sucede? Nos activamos y gritamos bien hecho y se siente una gratificación. Entonces, alguna vez nosotros hemos sentido una euforia, pero nota, esta euforia fisiológica es una respuesta a qué cosa? A un estímulo desencadenado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que su duración es corta. Ojo, por si acaso, si salimos del estadio, esta alegría se va perdiendo a medida que vamos llegando a nuestras casas. Ojo, en las drogas, esta euforia se alarga más. Es por eso ahí que en busca de esta sensación, las personas pueden buscar o consumir drogas. Pero a dosis altas,
las drogas o sustancias en general son depresoras del sistema nervioso central. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer un pequeño hincapié más adelante porque tendríamos que hablar un poquito de tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Es cuando una persona consume una sustancia de forma crónica, repetitiva y sin una dosificación adecuada, el organismo y el cerebro van a necesitar mayor cantidad de esa sustancia. ¿Para qué? Para alcanzar el efecto deseado. Entonces, aquí es donde la dosis va aumentando. ¿Para qué cosa? Para poder encontrar esta euforia. Pero su efecto depresor continúa. He ahí la navaja de doble filo de una sustancia. Bien, vamos a conocer ahora nosotros un poquito a nuestro cerebro y por qué se provoca este tipo de euforia. Vamos a hablar aquí, este gráfico es bonito, encontrado del internet y habla del área tegmental ventral y además del núcleo del RAF. Ahí nos pintan de color violeta una estructura bastante importante que es el cíngulo o la circunvolución límbica. Además, ahí está el tálamo. ¿Cuál es la función de cada uno de estos? Estos dos núcleos están encargados en liberar grandes cantidades de dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es un neurotransmisor que cuando se libera va a producir un efecto o una activación en el sistema nervioso central. Muy bien, esta dopamina, mis estimados oyentes, va a tener diferentes vías. Entre las más importantes está la mesocortical, o sea, se va por la corteza cerebral. He ahí que cuando una persona consume una sustancia, se siente más hábil, se siente más diestro, se siente más con más fuerzas y ganas. Ojo, al ser el lóbulo frontal también influye en la memoria, la cognición y la inteligencia. Es por eso que alguna vez he escuchado decir a una persona, es que yo he consumido para poder aprobar mis exámenes porque esto me ayuda y si no consume eso, ya no puedo. Ojo, aquí vamos a volver a poner esas armas de doble filo de las sustancias porque da una cosa y va quitando otra. Bien, la otra vía muy importante para entender esto es la vía mesolímbica, o sea, que va a ir a controlar las emociones de una persona. Al liberarse dopamina en esta región límbica, va a llegar y alcanzar al área tegmental ventral, cerrando ahí un famoso círculo del placer y de la recompensa. Entonces, cuando esta área, este circuito se activa con una sustancia, el cerebro necesita nuevamente de la sustancia para volver a experimentar dicha sensación. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. El cerebro tiene su propia forma de poder mantener a una persona con una euforia. Por ejemplo, hemos dicho, ¿alguna vez hemos sentido euforia? Claro que sí, cuando el equipo ha ganado o ha metido un gol. Cuando se tienen actividades sexuales, por ejemplo, este círculo se refuerza. Es por eso que la actividad sexual libera grandes cantidades de dopamina. Y además, ahí vamos a poner algo bien importante, que si se libera oxitocina y vasopresina en ambos sexos, ya empieza ahí, ¿qué cosa? El sentimiento llamado amor. Y ese amor vuelve a seguir este interesante circuito del área tegmental ventral y el núcleo del RAF, ¿ya? Entonces, vamos a entender que una sustancia activa el sistema nervioso central a nivel del área tegmental ventral. ¿Y qué tiene que ver aquí el tálamo, doctor? Y además aquí influye la amígdala, el hipotálamo y otros más. Que diferentes sustancias van a actuar en diferentes lugares. Por ejemplo, el cannabis o la marihuana va a actuar más en el tálamo, haciendo, por ejemplo, que la sensación de hambre disminuya, haciendo que las sensaciones de placer sin agarrar esta vía estén presentes. Entonces, hay que entender que para hablar de una sola droga son temas grandes. Nosotros vamos a agarrar esto de una forma general. Entonces, ¿dónde está el chiste de las drogas? Ahí en el cerebro. Ahí va a ir a activar un área específica para poder tener esta euforia que muchas veces la van a buscar de una forma compulsiva, ¿ya? Una vez activado eso, el paciente o la persona siente un placer, un bienestar, una tranquilidad
casi inigualable. Es como cuando nos alegramos tanto, pero eso se pierde al poco rato. En cambio, una sustancia la puede mantener hasta 7 horas así activado. Nota, esas 7 horas van a ir disminuyendo con el tiempo y el uso repetitivo. Y a eso le hemos mencionado que es tolerancia. Bien, ¿cuáles son las consecuencias? Según la vía de administración, va a haber diferentes consecuencias. Por ejemplo, las personas que se inyectan una droga, por ejemplo, o una sustancia, no lo hacen con una asepsia correspondiente y pueden provocar en las regiones flebitis. Alguna vez un padre me decía, he visto ahí en su pliegue del codo que tiene un problema y sospecho que está consumiendo, ¿cómo ayudo a mi hijo? Entonces ahí es donde la familia también tiene que abrir los ojos, tiene que buscar algunos signos indirectos relacionadas a la administración de una sustancia. Bien, si dependiendo de la sustancia, por ejemplo, la pérdida del tabique nasal cuando se inhala cocaína suele ser frecuente y esto muchas veces es motivo de consulta en atención primaria, incluso a dermatología, ¿ya? Entonces, vale decir, si el tabique se cae, la nariz también va a colapsar y estéticamente no se ve bien. Y uno tiene que entender que este tipo de situaciones puede estar presente especialmente en la inhalación de sustancias. Vámonos a la droga más consumida como ser el cigarrillo, incluso la marihuana, que fumada, la marihuana tiene 3 veces más riesgo en provocar, ¿qué cosa? Problemas pulmonares, incluso el cáncer de pulmón que el tabaco. Entonces, ahí vamos a ver algunas consecuencias clínicas de las drogas en general. Y dependiendo de qué sustancia vayan a consumir, los pacientes van a tener diferentes características clínicas según la vía de administración. Bien. ¿Cuáles son las consecuencias del consumo de una droga? Ya esto es casi lógica la respuesta, ¿verdad? Es un deterioro. Y cuando existe un deterioro, jóvenes, ya estamos hablando de qué cosa, de un trastorno. ¿Y qué es un trastorno? Es ya una enfermedad. Entonces, ¿las drogas son enfermedades? Claro que sí. Las drogas están, o sea, la drogadicción como tal está considerada ya dentro de los diagnósticos de enfermedades mentales. Lo malo es que es una de las situaciones muy difíciles de tratar, que lo vamos a ver un poquito más adelante, el por qué. Bien, ¿cuáles son las consecuencias? Podemos encontrar aquí consecuencias personales, sociales o familiares. Obviamente, esos 3 siempre están juntos. Entre las consecuencias personales podemos tener el deterioro personal social de una persona. Vale decir que esta persona va a dejar de comer, esta persona va a dejar de socializarse, esta persona incluso si fuese sociable, su círculo de sociedad van a ser aquellas personas que delinquen. Entonces, ese tipo de situaciones personales van a afectar o tener consecuencias sociales. O sea, vale decir, las drogas no solamente van a dañar a una persona, sino también a la sociedad, porque tras la búsqueda de sustancias, estos van a realizar actos delictivos. Y ahí las conductas adictivas que generalmente se habla en un síndrome de dependencia. O sea, están las conductas adictivas. ¿Para qué cosa? Para mantener el consumo. Y de antemano, si la familia empieza a tambalear, también la salud mental empieza a tambalear. Y no solamente eso, también la salud física de las personas. Generalmente, las personas que consumen drogas tienen problemas intrafamiliares, o sea, las consecuencias de las drogas son devastadoras a nivel familiar, porque ahí pueden aparecer 1000 cosas relacionadas con el consumo de sustancias. Por ejemplo, agredir a la pareja, vender la casa o empeñar la casa para, qué sé yo, para buscar sustancias, gastar los ahorros de los estudios de los hijos. ¿Para qué? Para mantener el consumo. Incluso hasta se ve abuso sexual dentro de la familia tras consumo de sustancias. Entonces, vamos a nosotros también reconocer que no solamente esto está presente a nivel clínico y vale decir también a nivel personal, social y familiar, incluso su vida de ocio también se va a ver
se va a ver alterada. Aquí nosotros vamos a entender que el consumo de drogas también tiene repercusiones neurológicas. Y este artículo es bien bonito en el sentido de que muestra las diferentes alteraciones a nivel del sistema nervioso central tras el consumo agudo de una sustancia y en muchas veces tras el consumo crónico. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, vamos a ver pequeños microinfartos. ¿A raíz de qué? Si lo leemos acá, a raíz relacionada de consumo de cocaína. Fíjense que la cocaína tiene un efecto muy interesante en los vasos, porque estos los puede provocar en una instancia una vasoconstricción. Entonces, al existir eso, puede provocar zonas de isquemia, por ejemplo, no solamente a nivel del sistema nervioso central, sino también a nivel de columna vertebral, vale decir, de la médula espinal. Puede provocar en cualquier región o altura un infarto de médula, por si acaso. Entonces, fíjense que este tipo no son frecuentes, pero puede estar presente. Y si el consumo es crónico, puede llegar incluso a degenerar la corteza cerebral. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que esto sí se puede medir, el grado de lesiones que puede provocar en el nivel del sistema nervioso central. Ahora, vamos a fijar otro, las anfetaminas o metanfetaminas, por ejemplo. Se escucha mucho en nuestra sociedad o a veces aparecen personas de ahí en las salidas de las universidades indicando que nos pueden ayudar a estudiar mejor. Entonces uno dice, ¿cómo te voy a vender un medicamento? Entonces ahí empieza el consumo, el tráfico. Fíjense, ahí vamos a meter nuevamente la palabra tráfico de sustancias ilícitas, ¿ya? Entonces, las anfetaminas se escucha mucho entre los jóvenes que son estudiantes para poder activar el sistema nervioso central y poder estudiar todo el tiempo y sacar un buen examen. Pero nota, eso es falso, ¿verdad? Porque existe después de su mecanismo de acción y su vida media el efecto de rebote. Todo lo que ha aprendido, todo lo que ha atendido tras el estímulo y la activación de una sustancia, este puede revertir, incluso puede provocar pérdida de la memoria. Entonces vale la pena sin este tipo de sustancias estudiar, si vale el término. Sin embargo, ¿qué es lo que se ha visto en este tipo de consumo de sustancias? Se han visto que existen edemas cerebrales en diferentes áreas del sistema nervioso central, tanto en región cortical y también en sustancia blanca. Y ese tipo de edemas provocan a la larga, ¿qué cosa? Aceleración de la muerte programada de una neurona, o sea, la famosa apoptosis, conllevando a qué cosa. Fíjense, este gráfico es bien bonito, tiene un edema bien marcado y en varios lugares del cerebro. Entonces, si va a lastimar el cerebro o lesionar el cerebro, va a haber secuelas posteriores al consumo. Entonces, ya aquí nos estamos dando cuenta que el consumir una sustancia no es un chiste. Vale decir, de un número de personas, el porcentaje es bajo, pero siempre están presentes, más si el consumo es repetitivo. Bien, y vámonos a ver el último, por ejemplo, el cannabis que habíamos mencionado, que es la droga que más se está consumiendo o que más ha aumentado en este último tiempo. Fíjense que en este lugar vamos a ver nosotros diferentes microinfartos en regiones, en los núcleos de la base, por ejemplo. En esta altura ya estamos hablando de núcleos de la base. Y si hay lesiones a ese nivel, la marihuana puede provocar, ¿qué cosa? Alteraciones en el movimiento, temblores de mano, movimientos o tics estereotipados, incluso los famosos manierismos, que lo vamos a ver un poquito más allá. Y el consumo crónico, fíjense esta bonita imagen que estoy marcando aquí con mi punterito, que es nada menos que la degeneración de ¿qué? De la corteza cerebral. Entonces, ¿qué va a provocar a largo plazo? Deterioros cognitivos. ¿Cuáles? Pérdida de la memoria, demencia inducido por sustancias, ¿ya? Y además va siempre acompañado por áreas de microinfartos, ¿ya? Entonces, hay que entender que el consumo de drogas no solamente es
vivirla bien, pasarla bien, sino que también había tenido consecuencias, y podríamos decirlo en esta magnitud, irreversibles en relación al consumo de sustancias, ¿ya? Bien, avanzaremos. Como hemos visto que la marihuana es una de las sustancias que más se está consumiendo, y aunque no me crean, en la ciudad de La Paz, según ese estudio que hemos visto antiguo, pero ya ha aumentado esto, la marihuana es una de las sustancias que más se comercializa tanto en las diferentes ciudades. Entonces, es la cuarta sustancia más consumida a nivel mundial, ¿ya? ¿Por qué? Por su fácil cultivo. La marihuana tiene diferentes tipos de variedades. Entre ellas, el cannabis sativa es la que más se utiliza para este tipo de tráfico de sustancias ilícitas. Y existen dos, macho y hembra, o sea, femenino y masculino de la planta. La femenina es la que tiene más componentes cannabinoides para poder provocar el efecto que las personas buscan. Y aquí hay algunas estadísticas de 1996 que dicen que 23% menores de 14 años han consumido en el colegio o la escuela o en high school alguna vez marihuana. Fíjense esto. Y que el 40% le dobla incluso a los menores, ¿verdad? Adultos jóvenes han consumido marihuana en algún momento de su vida. Siguiendo este tipo de estudios, el 10% lo hace de forma periódica y muy regular, o sea, vale decir todos los días, ¿ya? ¿Cuál es la neurobiología? ¿Por qué las drogas producen? Ya hemos visto una pequeña introducción que activa un área muy importante. ¿Cuál era? El área del placer y de la recompensa, que está en el sistema límbico. ¿A través de qué? Del área tegmental ventral y el núcleo del RAF, ¿verdad? Sin embargo, la marihuana tiene una particularidad, porque hasta el momento se pone en duda que la marihuana actúe en este centro del placer y de la recompensa. Muy bien. Entonces, si no actúa en este centro, no es tan adictiva como las otras sustancias. ¿Falso o verdadero? Vamos a ponerlo así. En el cerebro, cuando una persona tiene actividad íntima, por ejemplo, siente que no se gana, está en un estado de euforia por sacarse la lotería, por aprobar un examen o qué sé yo, ¿no? Ganar el equipo, por ejemplo, uno se pone eufórico, que dura muy poquito. Esa sensación de gratificación se debe a qué cosa? Que los receptores dopaminérgicos se activan en ese momento. Vale decir, meten el gol y todos saltamos, se libera dopamina, pero no solamente dopamina, sino también en el cerebro existen endorfinas. Estas endorfinas son sustancias que van a ir a activar receptores cannabinoides, ojo, cannabinoides, o sea, nuestro organismo produce su propia marihuana, vamos a ponerlo en ese término, para que esa sensación de euforia dure un poquito más. Entonces, la neurobiología de la marihuana va a ir a buscar a los receptores cannabinoides que están en diferentes lugares del sistema nervioso central. Entre donde más se encuentran es el cerebelo, por ejemplo. Está el tálamo, está el hipotálamo, está la amígdala, está la corteza prefrontal. Entonces, fíjense que estos receptores están en todo lugar de nuestro cerebro, y la marihuana va a ir a agarrar a todos esos receptores. Y muchas veces, como les digo, no generalmente agarra el centro del placer y de la recompensa. Entonces, se ha demostrado que la marihuana no es tan adictiva como las demás sustancias, pero no toda sustancia es navaja de doble filo y muy afilados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la marihuana provoca tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Que el uso repetido de una sustancia va a disminuir el efecto de dicha sustancia, y para tener ese efecto deseado hay que aumentar, ¿qué cosa? Las dosis. Entonces, fíjense, empieza a existir tolerancia. Además, lo peligroso de la marihuana es que provoca una dependencia física y, ¿por qué no ponerlo también ahí? Psíquica también. ¿Qué es una dependencia física? Cuando uno deja de utilizar la sustancia de la marihuana, el alfa tetrahidroxicannabinol,
¿Qué es lo que sucede? Empiezan a haber temblores, empieza a haber dolores musculares, empieza a haber inquietud. Si eran diestros con marihuana, se vuelven torpes sus movimientos. Entonces, el cuerpo mismo necesita a la marihuana para trabajar mejor. ¿Eso gracias a qué? A los receptores cannabinoides del sistema nervioso central. Pero estos receptores no solamente están aquí arriba, porque también están en el sistema gastrointestinal. Entonces, si uno deja de consumir marihuana, los problemas gastrointestinales suelen ser frecuentes, como cuáles. Ahí están las diarreas, están los dolores de estómago, las gastritis y otros. ¿Ya? Fíjense que la neurobiología de la marihuana es bien interesante, diferente a otras drogas, pero igual sigue siendo un arma de doble filo. Es por eso que en un momento decían que la marihuana se podía utilizar y no provocaba daño como las demás sustancias. Y es más, ahí se ha intentado utilizarlo de forma legal en algunos países. Bien. ¿Cuáles son los efectos del consumo de la marihuana? Y estos dibujitos lo dicen todo, ¿verdad? Uno, va a actuar en el aprendizaje. Vale decir, va a activar el sistema nervioso central y este va a trabajar mucho mejor. Puede disminuir el dolor, disminuye el apetito, obviamente, porque está yendo a activar no solamente al cerebro y al hipotálamo, donde está el centro del apetito, ahí donde se activa y se desactiva para comer o no comer. Entonces, ahí también va a afectar. Afecta en el ánimo. Muchas personas que han consumido marihuana indican que les ha ido muy bien, se han sentido bien, están hablando con la quinta esencia del chakra. ¿Cuál será esto? Pero lo mencionan de esa manera, o sea, provoca esa euforia, ¿no? Y hay también en el consumo temprano puede mejorar la memoria. Entonces, lo malo, que puede alterar la conciencia en altas dosis, ¿ya? Bien, entre otros efectos tras el consumo está el famoso ojo rojo. ¿Por qué? Por la vasodilatación a nivel de los ojitos. Entonces, cuando una persona ha consumido una sustancia, al menos la marihuana, están los ojos rojos. Además, hay una dilatación de la pupila. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso simpático y parasimpático ya se está activando. Entonces, fíjense que en este sentido, todas estas sensaciones puede provocar a una persona volver a buscar esta sustancia. ¿No ve? Entonces, aquí hay algo bien bonito que dice disminuye, altera y aumenta, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver, se ve en diferentes personas, es diferente. O sea, vale decir, no todos experimentan las mismas sensaciones de una sustancia. Pero el consumo crónico puede provocar una memoria pobre a largo plazo. O sea, ya estamos hablando de una demencia. Y es eso, ¿verdad? Hemos visto una tomografía más adelante donde se ve que la corteza cerebral se va volviendo más pequeño, se va degenerando en pocas palabras. Poco control de las emociones y ahí incluso pueden aparecer, ¿qué cosa? Mal control de impulsos. Por cualquier cosa estas personas pueden reaccionar de forma agresiva. Un procesamiento mental más lento, obviamente. Si uno le pregunta cuánto es 2 por 2 más 4 más 6, ya una persona con consumo crónico de marihuana ya tiene alterado el proceso lógico del sistema nervioso central o de las funciones corticales superiores. Hay peor resolución de problemas. Obviamente, ¿quién resuelve los problemas? El cerebro. Y el cerebro tiene funciones o sistemas ejecutivos, y esos sistemas ejecutivos que están en la corteza van a provocar la adecuada resolución de problemas. Es por eso que cuando todos nosotros tenemos un problema, estamos buscando una solución en nuestras cabecitas. Y alguna vez les han dicho, ¿por qué no te duermes? Descansas y vas a ver que vas a encontrar más soluciones mañanas. ¿Es eso real o es falso? Obviamente es real, porque cuando dormimos, el sistema nervioso está jugando ahí con los neurotransmisores que van a ir a activar centros lógicos y cuando uno se levanta, creo que puedo hacer esto. En la marihuana, tras el consumo, esto se acelera, pero el uso crónico ya provoca un deterioro a ese nivel, ¿verdad? Hay menor comprensión verbal, o sea, provoca afasias. Vale decir que en el área de Wernicke, ahí en el cerebro, en una parte del cerebro, la parte donde entiende el lenguaje hablado empieza a
degenerarse. Entonces ya hay problemas. Por tanto, el hecho que antes se consideraba que la marihuana no hacía daño es falso. A largo plazo sí provoca algunas alteraciones de forma irreversible, por si acaso. Vale la pena recalcar. Entonces, el consumo a largo plazo de la marihuana va a provocar primero dependencia. ¿Qué es dependencia? Esto, jóvenes, la dependencia tiene todo un criterio de diagnóstico, entre los cuales entran los síndromes de abstinencia. ¿Qué es abstinencia? Es cuando uno deja algo de hacer, ¿verdad? En este caso, corta la sustancia de golpe y una vez que corta esa sustancia, empieza a presentar unas molestias a nivel mental y físico también. Existe tolerancia, ya sabemos qué es tolerancia, ¿no? Tanto fumar necesita más marihuana para encontrar ese efecto deseado. Y además están las conductas adictivas. ¿Qué son las conductas adictivas? Robar para conseguir marihuana. Ir a mendigar, por ejemplo, en el caso de mujeres que en la vida real se ve que hasta se prostituyen para comprarse sustancias y los varones no quedan al margen de eso, también lo realizan. Entonces, fíjense que hay un deterioro personal bastante grande cuando hay un consumo a largo plazo. Existen las famosas intoxicaciones, ¿verdad? ¿Qué es una intoxicación? Aquí juega mucho, muy interesante es la palabra tolerancia. O sea, se pierde el efecto a dosis que tomaba al inicio, por tanto, aumenta la dosis. Ojo, si aumenta la dosis, va a encontrar ese efecto de euforia, pero ahí sus otros efectos como depresores del sistema nervioso central, perturbadores del sistema nervioso central, se mantienen intactos y a grandes dosis incluso puede ser mortal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pueden fumarse marihuana cada media hora, por ejemplo, para encontrar ese tipo de efecto. Y a eso la vamos a mencionar intoxicación. ¿Qué es intoxicación? Es el consumo de una sustancia en un corto tiempo, donde el organismo no lo puede metabolizar de forma rápida. Entonces, aquí hay que discriminar algo bien interesante. Si un médico nos da 60 pastillas, pongámosle 90 comprimidos que tengo que tomar cada 8 horas, no me voy a intoxicar. He ahí la diferencia, ¿verdad? Entonces, si es bien reglado y hay un tiempo limitado de margen según su vida media, no se llega a una intoxicación. Pero si se toma esas 90 tabletas de una sola vez, ya entramos al término de intoxicación, porque el hígado ya no puede metabolizar dichas sustancias. Bien, tenemos el síndrome de abstinencia, que es bien interesante y esto es todo un tema bien grande. Uno deja de tomar la sustancia y empiezan temblores, náuseas, vómitos, no pueden dormir, les da la famosa perseguidora. ¿Qué es lo que llaman en adicciones perseguidora? Que todo el mundo me mira, me persigue, me juzga, me critica. Y además está el famoso tic-tapi, que generalmente se ve en el alcohol, pero nota, la marihuana se ha visto que se asocia mucho con el consumo de alcohol. O sea, los dos provocan sensaciones más fuertes en el paciente. Entonces, siempre una droga va agarrada de otra droga. O sea, una persona que le diga, solo he consumido una sola droga, es casi difícil de encontrar ese tipo de personas, ¿sí? Ya han experimentado otros consumos y ahí deberíamos poner también politoxicomanía, ¿verdad? Entonces, fíjense que el consumo a largo plazo puede provocar síndromes de abstinencia. Y estos síndromes de abstinencia es una emergencia médica, al igual que las intoxicaciones, porque el paciente va a correr a emergencias por el consumo excesivo. Está el fenómeno del mal viaje. Algunas personas no siempre experimentan esa euforia que en general las drogas da. Y esto se ve más en el consumo por marihuana, que cuando se echan un porro o qué sé yo, una fumada, en vez de sentirse bien, pueden
ver demonios, puede ver que las personas le siguen, pueden ver fuego, pueden ver colores muy vivos y estas personas salen corriendo porque esas experiencias que va a tener por hiperactivación del sistema nervioso central son bastante perturbadores, tanto que hay personas que por este fenómeno del mal viaje han llegado hasta suicidarse o tener accidentes automovilísticos, entre otros trastornos motores. Ojo, esto ya lo hemos visto en esta tomografía, ¿verdad? Que puede ir a provocar microinfartos. ¿A dónde? ¿En dónde? En los núcleos de la base. ¿Y qué son los núcleos de la base? Son núcleos encargados y muy relacionados con los movimientos musculares. Entonces pueden existir temblores, puede existir los famosos manerismos. ¿Qué es un manerismo? Son movimientos, ¿cómo decirlos?, grotescos, que aumentan la expresión verbal, vale decir, no sé si alguna vez han visto los tics de los malos, empiezan a guiñar sin motivo el ojo. Hola hermano, ¿cómo estás? Guiñan el ojo. Entonces, este tipo de alteraciones motrices pueden estar presentes tras el consumo crónico de marihuana. Bien, entre otros están los síntomas psicóticos. O sea, no solamente va a ir a destrozar la corteza cerebral, sino que también va a estimular la liberación de dopamina. Y cuando ya no está ahí la marihuana, la dopamina sigue saliendo y este va a ir a ocupar sus sitios en relación, ya no tiene competencia en pocas palabras. Entonces, ¿qué va a suceder? Empiezan a haber personas donde no hay, empiezan a ver demonios donde no hay, escuchar voces que le insultan, sentir que la gente le mira, le persigue. Entonces, estos jóvenes, una de las complicaciones es perder la razón en pocas palabras. O sea, los trastornos psicóticos son patologías graves de las enfermedades mentales. Y esto con el consumo de cualquier sustancia puede estar presente. Y es una de las más frecuentes. Entonces, viendo ahora un poquito más, saliéndonos de lo que es la parte peligrosa de la marihuana, se ha visto que ya en 1988, fíjense, ya es mucho tiempo, se ha buscado aquí en Bolivia tratar de legalizar esta sustancia, pero en ningún momento se ha podido tipificar como un medicamento o una sustancia de venta libre, ¿vale? Decir, o de sustancia controlada, lícita en este caso. Por tanto, en nuestro medio, la marihuana es ilegal. Por tanto, si alguien le descubre manejando marihuana u otros, va a entrar en un proceso legal por tráfico de sustancias y los años de cárcel son bastante largos por si acaso, ¿no ve? Entonces eso hay que cuidar e incentivar a nuestra juventud siempre en los países donde esta sustancia no sea legal, tener mucho cuidado, porque incluso si una persona está agarrando marihuana, por decirles, yo el hijo estoy agarrando marihuana y me pesca la policía, no solamente a mí me van a investigar, sino van a investigar a toda la familia y toda la familia entra en ¿qué? En un proceso o va a tener antecedentes por este tipo, porque puede ser todo un clan familiar, porque se ha visto casos similares. Entonces, no es chiste manejar, aunque sea un porrito, no. Eso no es bueno, porque toda la familia puede caer en este tipo de situaciones. Bien, fíjense, vamos a poner esta gráfica es bien bonito, que el 13% a nivel mundial de las personas que consumen drogas han tenido un trastorno por el consumo. ¿Qué trastornos? Por detrás están las ansiedades, la depresión, los trastornos psicóticos, intentos de suicidios, agresividad, mal control de impulsos, etcétera. Ahora, fíjense este cuadrito que es bien bonito. De todas estas personas que han consumido una sustancia, un buen número han sufrido un trastorno. Pero créanme que de todo este número, solo 3 han recibido ayuda médica. Entonces, quiere decir que los otros que han sufrido un trastorno o alguna patología por el consumo de drogas en general o de marihuana, se han logrado recuperar, pero se queda como secuelas por el uso de sustancias. Entonces, si es que este número reducido ha necesitado atención médica, es que ya estamos hablando ahí de situaciones o trastornos que comprometen la vida de una persona.
¿ya? De este número grande que estamos viendo, un número bajo, pero está presente, llegan a fallecer, por no decirles todos, porque al final las drogas tienen tres grandes caminos: la muerte, ¿verdad? La cárcel y una visita o la pérdida de la razón, por si acaso. Entonces vale la pena mencionar esto. A todo esto, ¿por qué una persona consume una sustancia? Es una muy buena pregunta. ¿Por fregar, por vivir, por igualar? Entonces, aquí, jóvenes, me gusta mostrar esto. Ustedes conocen qué es esto. Es un iceberg. Entonces, si nosotros vemos la drogadicción acá, es solamente la punta del iceberg, porque detrás de una persona existe un sinfín de problemas que éste no está pudiendo solucionar. Por tanto, si no se solucionan los problemas, ¿qué es lo que desencadena? Sufrimiento en una persona. Y si existe este sufrimiento, lo inhiben con el consumo de sustancias. Es por eso que detrás de las drogas hay, ¿qué cosa? Problemas interpersonales, familiares, separaciones, violencia, puede haber delincuencia, puede estar bajo la influencia de los amigos. El bullying, por ejemplo, también lleva a este tipo de consumo de sustancias a edades tempranas, además de la violencia intrafamiliar. Y aquí faltaría un montón de problemas que un paciente puede tener y que los está escondiendo con el consumo de drogas. Bien, entonces, aquí las consecuencias de una persona está la encarcelación, o sea, hay cárcel para los que usan drogas, por si acaso, y más si les detectan en cantidades superiores. Puede estar relacionada a VIH y hepatitis. ¿Por qué? Por el uso de agujas hipodérmicas no desinfectadas, ¿verdad? Puede haber trastornos en el embarazo, trastornos postraumáticos, porque las personas que viven alrededor de las sustancias tienen una vida caótica, vale decir, muy difícil, tanto que uno no quisiera estar en sus zapatos. Violencia de género, ¿verdad? Puede estar, el drogadicto puede estar golpeando, incluso violando a la pareja, puede haber destrucción o disfunción familiar, puede haber problemas en la sociedad. Puede haber estigmas y discriminación. Obviamente, no te metas con ese chico que es un drogadicto, ¿verdad? Entonces ya se sienten aislados. Y si este está en recuperación, pero no te metas con ese, era drogadicto, puede estar. Y ahí está abusos y violencia en la infancia. Esto puede afectar a hombres y mujeres en género. Bien, esta imagen que vamos a ver es de un medio local de transmisión de noticias, donde habla el tráfico y producción de medicamentos falsos. Aquí ya vamos a empezar a ver que no solamente el tráfico de sustancias ilícitas está en las drogas, sino que también pueden haber medicamentos falsos que se los puede, ojo, ya entra aquí en otro contexto, ¿verdad? De una forma ilegal utilizarse en una persona para que ésta no tenga el efecto que se está deseando. Entonces, en nuestro medio existen no solamente las drogas ilícitas, sino también las drogas lícitas que están normados por el CEDES o los ministerios de salud, como el clonazepam, está, qué sé yo, están los antidepresivos, están antipsicóticos y un montón. Pero también puede entrar en esta bolsa el tráfico de los medicamentos. Y es por eso que como personas, como estudiantes en salud o profesionales en salud, tenemos que también orientar a la población que revisen y estén atentos en este tipo de tráfico de sustancias, porque la droga no es solamente una sustancia ilícita, es una sustancia en general, ¿verdad? Bien, ahora, este término de tráfico también se ve en diferentes medios y en diferentes ciudades. Aquí, en nuestro medio, las redes sociales, por ejemplo, ya están empezando a ofrecer medicamentos aparentemente que sirven para fines en esta pandemia que ayuda bastante, pero nota, si no son de una farmacia legalmente establecida, no hay que fomentar el tráfico de sustancias que en realidad no son ilícitas, pero que sí pueden provocar un daño a la sociedad, ¿verdad? Entre otros temas, podríamos abarcar también la pandemia. Por ejemplo,
Cuando hablamos de uso de sustancias, o abuso de sustancias, podríamos hablar también el abuso de qué cosa, de los antibióticos. Se ha visto en las consultas médicas que por un simple resfrío, una persona se automedica antibióticos de amplio espectro, o sea, los más fuertes. Eso no está bien en el sentido de que pueden provocarse ellos mismos un daño y dos, pueden provocar en el futuro resistencias bacterianas, o sea, las bacterias van a ser los siguientes agentes nosológicos que van a molestar después de la pandemia y eso es lo que se está previendo. Es por eso que antes de entrarnos a este término de tráfico de sustancias, siempre consulten al centro de salud más cercano o buscar una orientación profesional en este tipo de temas. Muy bien. Espero no haber sido muy cargoso en este tema, espero también haber sido muy puntual. Si hubiesen dudas y preguntas, me lo hacen saber, por favor. Muy bien, doctor. Le agradecemos su ponencia, agradecemos la ponencia al doctor Juan Pablo Callecora y como bien dijo el doctor, sus dudas las pueden ir dejando en el chat, yo las voy a ir leyendo y el doctor las irá respondiendo. Entonces, voy a estar atenta al chat. Y también les informo que después de las preguntas, se va a pasar el link de asistencia, que es un formulario en el cual habrá un post-test. Y vamos con la primera pregunta, doctor. Manuel Guillermo Achá le pregunta, ¿cómo evolucionan las enfermedades? Ya, vamos a hacer lo siguiente. En realidad, las drogas o la drogadicción como tal es una enfermedad mental. O sea, ya estamos hablando de antemano una enfermedad en un paciente. Dos, ¿puede tener diferentes enfermedades durante el transcurso? Obviamente que sí. Ahí está el VIH, por ejemplo, y ya sabemos cómo una persona puede contagiarse. Dos, se ha visto que el uso crónico de sustancias, especialmente que actúan en el sistema nervioso central o como, por ejemplo, la marihuana, altera la respuesta inmunitaria a nivel del sistema nervioso central. Entonces, puede esto deprimirlo y este tipo de personas que consumen sustancias, por ejemplo, llegan a enfermarse de muchas otras enfermedades como neumonías, tuberculosis y otros. Si está hablando nuestro compañero o la persona que ha preguntado de una enfermedad en general, de cualquier cosa, ¿verdad? Se puede evolucionar de una manera según la historia natural de una enfermedad, pero nota, ya con el consumo ya se tiene una enfermedad propiamente dicho. Desgraciadamente, las drogadicciones son una de las enfermedades más difíciles de tratar, porque aquí el paciente es quien va a decidir también si va o no a acceder a un tratamiento o a una rehabilitación. Espero haber respondido a la pregunta. Bueno, doctor, acá dejaron otra pregunta también. Erika Lisset Mamani le pregunta, ¿qué opina, doctor, sobre el consumo de mate de marihuana en el tratamiento de neuropatía diabética? Bien, esa es bonita, esa pregunta está muy bonita. Vamos a hacer esto. En algunos países, por ejemplo, en California, Hawái, se ha visto que en España y otros, se está luchando, vale decir que hay regiones específicas donde la marihuana es legal para el uso médico. ¿En qué patologías? En las neuropatías diabéticas, por ejemplo, que son dolores tremendos, que tanto hace que el paciente quiera matarse, en pocas palabras. Dolores por oncológicos, molestias o náuseas provocadas por anticancerosos, o sea, tiene bastante fundamento el querer utilizar esto. Sin embargo, si es que se van a utilizar estas sustancias, tienen que ser netamente controladas por un médico, ¿ya? ¿Qué tipo de médicos? Ahí entra el médico en salud mental, psiquiatría, entra el oncólogo, incluso entra aquí el anestesiólogo, porque ellos hacen terapia del dolor. Incluso en la especialidad de
neuropsiquiatría hay una subespecialidad del manejo del dolor en las neuropatías por X razones y se ha considerado el uso de la marihuana. El detalle y el peligro es que dejamos una sustancia al cuidado de una persona. Entonces, la persona rápidamente adquiere el término de abuso de esta sustancia. Vale decir que si en un mes el dolor disminuyó por 7 horas, el siguiente va a ir disminuyendo. Es ahí que la marihuana, si bien se lo usaba como antes, como una medicina alternativa, actualmente tiene esa tendencia de doble filo. Si no se hace un buen control, puede la persona tener ya dos problemas, la neuropatía diabética como tal y el abuso o el consumo, ¿por qué no decirlo así? La drogadicción también. Y es de mucho debate. En lo personal, si se puede mejorar el dolor, hay que hacerlo, pero la responsabilidad es grande. Y en nuestro medio, muchas veces eso no está indicado porque hay otros fármacos que tienen una misma respuesta y que no llevan al término de abuso de una sustancia. Bien, tenemos otra pregunta, doctor. Abel Jurguén García le pregunta, en el caso de los fármacos como armodafinilo, o metilfenidato, que se comercializa como medicamentos que actúan como para personas con déficit de atención, ¿qué opina al respecto de dichos medicamentos? Muy bien, hay algo bien importante. El metilfenidato, generalmente, o sea, las anfetaminas en general se utilizan bastante, o sea, es una droga lícita que se vende bajo control y prescripción médica. Entonces, en los trastornos de hiperactividad y déficit de atención, pasa algo bien interesante en nuestro cerebro. El lóbulo frontal no se desarrolla de una forma adecuada. Por tanto, vamos a hacer así, el sistema límbico controla las emociones, los movimientos y la atención también en los niños, pero a medida que crece, le va dando esa responsabilidad al lóbulo frontal. Entonces, aquí si el lóbulo frontal no funciona, o sea, necesita una activación, este tipo de sustancias actúan bastante bien en este tipo de patologías porque se activa y empieza a reconocer y a controlar los impulsos que en este tipo de trastornos no suelen manejar los niños con psicoterapia o conductas cognitivo-conductuales. Entonces, el uso está aprobado por la FDA, entonces sí se puede utilizar, pero nota, si antes se puede utilizar otro medicamento como ser los eutimizantes como la carbamazepina y otros, hay que intentar primero eso. Y si esos fracasan, recién podríamos pasar a sustancias como el metilfenidato y su uso ya está aprobado incluso a nivel Bolivia para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ok, doctor, tenemos otras preguntas más. Stephanie Lisbeth pregunta, ¿es correcto que la marihuana pueda calmar la ansiedad de una persona? Ya. Efectivamente, a primeras dosis, vale decir, cuando uno está iniciando el consumo de una sustancia, efectivamente baja los niveles de ansiedad. Comentarle a la señorita, por ejemplo, yo he visto un pacientito, una paciente en realidad, con un trastorno de ansiedad y X situación le ofrecieron marihuana en un lugar muy céntrico de nuestra ciudad. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Efectivamente, disminuye la ansiedad. Sin embargo, esa disminución de la ansiedad es temporal, porque el daño cerebral va a activar otro tipo de liberación de neurotransmisores como la noradrenalina, por ejemplo, y esa ansiedad va a dejar de controlarse con la marihuana. Es por eso que a la marihuana no le han dado tanto un término de ansiolítico, porque hay mejores fármacos con menos riesgo de adicción que la marihuana, como las benzodiazepinas y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Sin embargo, si ha funcionado en una primera instancia, eso es a corto plazo, porque más adelante puede tener incluso más crisis de ansiedad más fuertes. Ok, doctor. Anel Salazar le dice, buenas noches. Doctor, muy buena ponencia. Mi pregunta sería, en caso de un paciente que quiere dejar la marihuana,
¿Cuánto tiempo debería de mantener su cuerpo libre de esta sustancia para así tener más confianza en que no vuelva a recaer? Ah, eso está bien bonito. No hemos tocado en nuestra charla, por ejemplo, el, no hemos tocado el tema de rehabilitación, porque es un tema bastante grande y bastante bonito. A ver si en una oportunidad también podemos tocarlo. El detalle está esto. Muchas personas que consumen marihuana desarrollan dos componentes bien importantes, que es la dependencia psíquica y física, y además de tener un síndrome de, bueno, de abstinencia, lo vamos a poner así. El detalle está en esto. Si una persona quiere dejar la sustancia, el apoyo familiar es bien importante, porque créanme que las recaídas están a la vuelta de la esquina. Entonces, cuando hablamos de rehabilitación, podemos acceder a dos tipos de rehabilitaciones. Uno, ambulatoria, que el paciente quiera efectivamente, tenga el apoyo familiar y social para poder evitar recaídas. Entonces, sin embargo, si esto no se puede, muchas veces es necesario la internación a centros de larga estadía, como ser los centros de rehabilitación, donde están lejos de las sustancias. Sin embargo, esto es personal de cada uno. Hay personas que se mantienen en abstinencia por un año completo y durante ese año pueden tener 1 a 2 recaídas. Entonces, fíjense que las recaídas está una vez más a la vuelta de la esquina y sin apoyo está mucho más cerca todavía. Se considera que un año en abstinencia de la marihuana se considera que ya ha dado un paso importante, porque créanme en este sentido, la drogadicción como tal no es de ayer ni antes de ayer, son de años de este tipo de consumo de sustancias. Entonces, recetas mágicas no existen. Nota, quisiera decirle a la persona que hizo esa pregunta que si dejando la marihuana los pacientes o las personas sienten ansiedad, no pueden dormir, son candidatos a qué cosa? A apoyo psicofarmacológico, que van a bajar la ansiedad, van a poder ayudar a dormir, pero que le va a mantener también alejados de las drogas. Ojo, la carbamazepina es un deshabituador de las sustancias bastante buenas y se utiliza bastante. Aquí vamos a poner en la balanza más drogas para quitar una droga, pero hay drogas que te hacen más daño o hacen más daño que otras que pueden ayudar alejadas de otras drogas. Entonces, va a depender mucho de la persona. Un año en abstinencia se puede considerar que ha dado un buen paso. 2 años, podríamos decir que el índice de recaída es muy bajo y 3 años podríamos hasta considerar curados, pero eso depende mucho de cada persona. Ok, doctor. Miguel Ángel Mamani comenta, doctor, ¿nos podría hablar de los beneficios y desbeneficio del consumo de coca en las presentaciones de mate y consumirlo directo, la hoja vía oral? ¿Y qué tan grave sea la adicción a largo plazo? Bien, bonita esa pregunta. Vamos a ponerlo así. La hoja de coca es una hoja milenaria que está dentro de los usos y costumbres de toda una nación, lo pondremos así en aquellos entonces. Sin embargo, quiero aclarar algo. Si preguntamos a nuestros abuelos cómo antes era el consumo de la coca, nos indicarían ellos que era todo un ritual el manejar y pichar coca. No cualquiera podía pichar coca. Entonces tenía sus raciones específicas. Que tiene propiedades, sí las tiene, porque tiene sus principios activos. Entonces, el uso del té no es patológico. El detalle está cuando se abusa de esta sustancia y se saca el principio activo, como es la cocaína, y se comercializa de forma pura. Sin embargo, en la experiencia que yo he vivido, que voy a confesarles no es mucha, son 15 años como psiquiatra, pero fíjense esto, he visto muchas patologías relacionadas a trastornos psicóticos, relacionadas al picho y al coqueo. Vale decir, personas que se agarran la bolita de coca en la mejilla, le ponen la lejía ahí y están 2, 3 horas macerando y empiezan a sentir un efecto. Fuera de irritar el estómago, también he visto ese tipo de situaciones tras el consumo de coca. Nota,
Alguna vez he visto otras personas con trastornos de ansiedad que vienen a la consulta y dicen, doctor, estaba bien con el tratamiento, pero he ido a un funeral y he pichado coca y al día siguiente he empezado a temblar, doctor, me ha dado náuseas y otros. ¿Qué me habrá pasado? Es que realmente la coca tiene su principio activo y, como se dice, extremos es patológico, no es bueno, ¿verdad? Deberíamos consumir la droga, la hoja de coca de una forma bastante responsable y, por qué no así decirlo, de una forma más prolongada y no muy seguida. Bien, doctor. Yulisa Asistiri le da las buenas noches y le pregunta, ¿la marihuana puede conducir al uso de otras drogas? Eso. No solamente la marihuana, porque muchas veces hay personas que empiezan con heroína, empiezan con cocaína. Fíjense esto, y ahí está el núcleo social también. Personas con economía altas consumen drogas sintéticas, pero cuando esto trae el deterioro social, pérdida de los negocios, deambular a la calle o deterioro personal, terminan consumiendo marihuana y al final se quedan con alcohol, que es el más accesible y el más barato. La marihuana en sí puede llevar a una politoxicomanía, porque si mezclan, los pacientes suelen decir esto, la marihuana cuando va perdiendo el efecto, que a eso llamamos tolerancia, necesitan potenciar ese efecto. ¿Y con qué potenciamos? Generalmente es el alcohol. Entonces, si ya hay dos consumos de sustancias, ya estamos hablando de una politoxicomanía. Además, no sabemos de dónde, pero las personas adictas encuentran fácilmente las benzodiazepinas como el flunitrazepam, que lo encuentran creo que en las plazas, incluso en tiendas que las venden, y la mezclan con marihuana y el efecto se potencia y además ese efecto dura más. Entonces, no es raro ver que la marihuana per se sí se pueda mezclar con otras sustancias. Así que si hablamos de una droga, hay que buscar una segunda, porque de hecho debe haber una o de repente más también. Bien, doctor. Jimena Quenta le da las buenas noches y le dice, sobre el consumo de mate de marihuana en el tratamiento de glaucoma. Sí, eso una vez más, en algunos países el glaucoma, el té, el mate, incluso no el mate, sino también pastelitos de marihuana y otros, ayudan bastante en este tipo de patologías. Solamente que en muchos países no está la marihuana como un medicamento en el vademecum, sino en determinados países. Y ojo, hay que ver eso, porque por ejemplo en España se ha aprobado el uso de té de marihuana para el uso del glaucoma y otras patologías también, pero están estrictamente controladas por los médicos competentes. O sea, no es nomás dar por dar. Ahora, aquí está el detalle, que fumada, el efecto actúa a los 5 minutos, o sea, aparece a los 5 minutos y a los 30 minutos ya está en un pico alto de su actividad farmacológica. En cambio, ingerida se requiere más dosis para alcanzar el efecto de lo que era el cigarro, por ejemplo, de marihuana. Entonces, una vez más, voy a poner aquí esa arma de doble filo. Mascado necesita más dosis de marihuana. ¿Por qué? Porque la digestión desintegra muchos de los componentes del tetrahidroxicannabinol. Entonces, fíjense esto, la marihuana puede provocar problemas gastrointestinales. Es por eso que en muchos países no lo han aprobado todavía. Sin embargo, vuelvo a repetir, si hay otras drogas que pueden ayudar al glaucoma, es mejor iniciar primero esas drogas antes de primera elección que la marihuana, que no es un fármaco o una droga de primera elección. Hasta donde yo sé, ¿no? Bueno, doctor. Manuel Guillermo Achá le pregunta, ¿qué enfermedad psicológica o física puede causar si un drogadicto deja las drogas de golpe? Bien, vamos a hacer esto. Cuando una persona deja las drogas de golpe, es cuando ya ha pisado fondo y dice, ya no tengo que dejar esto. Y hace un esfuerzo y lo deja, lo corta, se esconde, se encierra incluso. A las primeras 72 horas aparece el síndrome de abstinencia.
¿En qué consiste el síndrome de abstinencia? Es una hiperactividad neuronal porque el cerebro se ha acostumbrado a trabajar al lado de la sustancia y si esta sustancia no está, el cerebro empieza a activarse de forma autonómica y empiezan a haber síntomas neurovegetativos, como cual transpirar, no poder dormir en la noche, temblar las manos, puede haber náuseas, vómitos, pueden haber alucinaciones, puede haber incluso el famoso delirium tremens, por si acaso. Y el delirium es un síndrome que puede llevar incluso a la muerte. Dos, a nivel físico puede provocar, por ejemplo, los famosos calambres, puede provocar eso, puede provocar temblores, puede provocar contracciones, taquicardia, puede provocar diarreas, incluso activación parasimpática. Entonces, es muy peligroso. Lo que se recomienda siempre es la desintoxicación y ese término de desintoxicación no es nada menos que internar al paciente, disminuir el consumo de drogas y prevenir el síndrome de abstinencia para que no sea dramático, porque estos síndromes, cuando, bueno, si hay futuros médicos en esta charla o las familias que estén, las personas que no sean médicos, este tipo de síndromes son bien dramáticos y uno se asusta porque incluso hasta sienten que han hablado con el demonio en el sentido de que hay problemas sensoperceptivos, o sea, es muy feo. Entonces, ya basta, yo creo que decir eso con que es muy dramático, es bien difícil. Una vez que pasa las 72 horas, esto va disminuyendo y ahí es importante el apoyo de la familia, la voluntad del paciente y, ¿por qué no también un apoyo psicofarmacológico para prevenir recaídas? Muy bien, doctor. La última pregunta. Alan Sarmiento le dice, doctor, ¿qué opina de un consumo excesivo de tramadol? Ya, vamos a poner así. Los analgésicos de acción central como el tramadol, el paracetamol y otros son muy nobles, son muy buenos. El detalle está, vamos a irnos juntos al paracetamol y al tramadol porque generalmente uno lo encuentra en las farmacias hasta potencializados con los dos. Entonces, no olvidemos que el tramadol son opioides que facilitan o actúan como analgésicos. Ahora, vale poner esto. Ambas sustancias no es recomendable más de 4 días. ¿Ya? Uno, por el efecto del tramadol en el sistema nervioso central y dos, y el paracetamol. Ahora, el tramadol hay que tener bastante cuidado porque el uso excesivo puede llevar también a cierto abuso. Eso ha pasado, por ejemplo, con el clocidol, que ya lo empezaban a tomar cada hora. ¿Por qué? Porque existen ciertos grados de tolerancia. Una vez más, ¿qué es tolerancia? Es la pérdida del efecto de una sustancia por el uso repetitivo, continuo y crónico. Es por eso que este tipo de fármacos debería usarse con mucho cuidado y bajo prescripción médica para no cometer el abuso y perder el efecto de esta sustancia. Nota, hay otros analgésicos más nobles como el paracetamol también que pueden sustituir a este tipo de fármacos. Muy bien, doctor. De parte de la Sociedad Científica de Estudiantes de la Universidad Privada Franz Tamayo, sede del Alto, le doy las gracias por su ponencia magnífica sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Justamente es hoy, 26 de junio. Y también les digo a los participantes que ya se va a dar el link del test a través del chat. Y bueno, a nombre de la sociedad científica igual les agradezco por su asistencia a todos ustedes y por su tiempo también. Muchas gracias. Y doctor, también le hacen llegar las gracias en el chat a usted, los participantes. Muchas gracias a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todas estas personas que están detrás de la sociedad científica y a todos los encargados y a aquellas personas que con sus preguntas muy interesantes, muy elaboradas. Y hay un montón de artículos en el Internet que habla de lucha y prevención contra las drogas. Denle una visitada a eso, que son muy bonitos. Entonces, una vez más, agradecido por esta oportunidad y si hay otra oportunidad, nos vamos a estar viendo con mucho gusto por este medio.
Sí, doctor, mil gracias, le agradecemos mucho. Y A ustedes las justamente ahora gracias. les voy enviando el link de asistencia. Bien, muchas gracias, doctor. Hasta luego, muchas gracias y agradecidos por y a todas las personas que han asistido a esta charla. Espero que les haya servido en alguito, por lo menos, y hacer entender que las drogas en general, tanto lícitas e ilícitas, son una problemática de cada uno de nosotros y de la sociedad y también de nuestras autoridades. Entonces, si hay futuros médicos en este sentido, tener en cuenta que ustedes van a manejar medicamentos bastante delicados con el fin de devolver, ¿qué cosa? La salud de una persona. Y ahí mi nene me dice que hasta qué hora. Entonces, agradecido por todo esto y una vez más, éxitos en sus vidas. Hola.